El grupo ecoterrorista individualistas tendiendo a lo salvaje, ITS, se adjudicó el ataque contra el presidente de Metro, Luis de Grange. Ese mismo grupo también se adjudica otro ataque ocurrido el año 2017, aquella bomba que afectó a Óscar Landerreche, quien en su minuto era el presidente del directorio de Codelco. También ha ocurrido otra situación, ¿verdad?, en paraderos de micro. Bueno, hechos como estos levantan dudas sobre las medidas de seguridad de los lugares públicos. Generan preocupación. Queremos profundizar en este tema junto a Jorge Araya. Es experto en seguridad pública, es académico de la Universidad de Santiago y además fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet, lo que hoy día es la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo. A ver, muchas preguntas en torno a este ataque que afortunadamente no alcanzó a concretarse para Luis de Grange. Vimos lo que le pasó a Landerreche en su minuto. Se habla de este grupo ecoterrorista ITS, que publicó un comunicado con lujo de detalle, en fin, que profesionalmente no voy a comentar porque lo que me enseñaron de todas estas cosas es que precisamente lo que no tenemos que hacer es darle publicidad. Entonces, tenemos que ver el modo de cómo abordar esto sin lograr el objetivo de esta gente. Mi primera pregunta es, ¿estamos seguros que este es un grupo? ¿Estamos seguros de algo? ¿Qué certezas tenemos de estas situaciones? Porque muchas quedan en nada, es muy difícil de pesquisar. Sí, lamentablemente certezas no tenemos. Se está discutiendo en estos días y a propósito de este tema se ha vuelto a colocar en el tapete el tema de la ley antiterrorista, la ley que tiene que reformarse, que está hace tiempo en discusión o ahí descansando en el Parlamento y que ha faltado un acuerdo a nivel de Estado, del Estado de Chile para poder tomar algunas medidas que nos permitan en nuestras instituciones del sistema de justicia criminal, policías, fiscalía, los tribunales de justicia, poder tener las herramientas necesarias para ir a investigar, perseguir este tipo de delitos que son complejos. Hoy día no las tenemos, son absolutamente precarias, insuficientes. ¿Esa es la explicación de por qué no tengamos certezas precisamente? Sí, yo creo que, mira, imagínate, el atentado contra Óscar Landerreche fue en enero del 2017, más de 2 años atrás. Todavía no hay ningún responsable. Y no ha habido ningún responsable, ningún tipo de señal, ningún tipo de detenido, imputado. Y tampoco para los otros atentados. Para los otros atentados tampoco. De los paraderos de Transantiago. Ellos se están ufanando en esta página web y yo creo que en ese sentido sí hay que tener cierto respeto y cierta precaución porque ellos se ufanan de tomar todas las medidas de seguridad. Ellos dicen que eligieron ese paradero del Transantiago porque antes investigaron y vieron que no había, era un punto cerrado a la visión de cámaras de seguridad, no había ninguna cámara de seguridad disponible, que hicieron llegar el paquete a Óscar Landerreche, asegurándose que su vivienda no tenía ningún tipo de vigilancia ni de cámaras que los pudiera captar. Entonces, creo que es un grupo pequeño, pero bastante organizado, con cierta inteligencia. Con colaboración internacional, aparentemente tendrían conexión con grupos anarquistas argentinos, según ellos mismos señalan. Ellos mismos señalan que esto se habría originado como el 2011 en México, ¿ya? Y que tendrían conexión también con grupos que han migrado hacia Argentina. Yo apostaría a que perfectamente el líder de este grupo, que se hace llamar Tanu, ¿ya? A todo esto, según lo que pude ver, digamos, al parecer esa denominación proviene de la cultura Selkman, digamos, y tiene que ver con una especie de ser que viene del inframundo, ¿ya? Y ellos tienen todo un discurso de vengar la tierra. O sea, la conexión que uno puede hacer entre un atentado y el otro es que ellos dicen que se ha rasgado la tierra, insisten mucho en eso. Rasga la tierra el presidente de Codelco en cuanto tiene la mina a tajo abierto más grande del mundo y también la línea 3 del metro en cuanto a rasgado, según dicen ellos, kilómetros de la tierra. Esa es, comillas, la explicación y la justificación que dan para perpetrar este tipo de actos. Pero en el discurso, si uno lee lo que señalan,
se ve una situación absolutamente de odio, de inhumanidad, de antisistema absoluto. Absolutamente, ellos se declaran como misántropos, es decir, lo que significa que son personas que odian al ser humano. Ellos aman la tierra o dicen defender la tierra y dicen que están aquí para vengar lo que se hace en contra de la tierra, de la naturaleza, pero odian a la humanidad, o sea, cualquier creación humana, la cultura que es creación humana por definición, ellos estarían en contra. Bueno, dice, continuamos guerra contra la humanidad moderna y su progreso. Así es. Ahora, el ministro del Interior, en general, Chile Vamos siempre ha sido bastante directo en condenar estos ataques sin pelos en la lengua como terrorismo. En la izquierda hay una prevención mayor, hay un recelo con hablar de terrorismo de inmediato. ¿Para ustedes esto es terrorismo? Yo creo que es terrorismo, claramente, sin muchas vueltas que darle, digamos. Yo he escuchado a un senador por ahí del mundo de la centroizquierda confesar que en realidad el mundo de la centroizquierda ha tenido cierto pudor por el trauma de lo que fue la dictadura y que muchas veces la justificación de terrorismo se utiliza para atropellar los derechos humanos. Pero ese trauma, él mismo confesaba que hay que superarlo, que cualquier sociedad democrática tiene derecho a defenderse, y eso significa contar con herramientas que no violen los derechos humanos, pero que sean eficientes. Por ejemplo, la delación compensada, digamos, por ejemplo, la posibilidad de intromisión y de medidas más invasivas, de pinchar los teléfonos, agentes encubiertos, de todas maneras informantes. Ese tipo de medidas son necesarias pero para es que fíjese que aunque ahí nos metemos en el tema político, pero es que en la política se zanjan estas mejoras de la legislación, como lo que está ocurriendo ahora. Pero ese trauma con el tema de hablar de terrorismo es lo que nos frena a tener una normativa ad hoc, moderna, eficiente para poder hacer estas indagatorias. Porque eso es lo que uno percibe en el fondo. Mira, en alguna medida es eso. Pero en alguna medida también es, bueno, ¿qué carácter o de quién va a depender esta institución? Porque el gran temor aquí que tienen los distintos sectores políticos es que no vaya a ser que creemos una institución que esté al servicio del gobierno de turno y por lo tanto esos medios se puedan ocupar para un espionaje de la oposición política, digamos. ¿Ah? Entonces está ese temor también. Cuando se crea acá la reforma procesal penal y se crea el Ministerio Público, que yo lo viví muy de cerca en esa época, digamos, que estaba vinculado a los temas, hubo una gran discusión respecto de si el Ministerio Público dependía del gobierno, dependía del Ministerio del Interior, de quién dependía. Y para lograr acuerdo con la derecha, el entonces gobierno de la Concertación, dijeron, ok, el Ministerio Público es una institución independiente, autónoma. Pero ahora, en estos últimos tiempos, algunos han resentido que sea autónoma porque parece ser que no habían los controles suficientes. Entonces, yo diría que tiene que haber un acuerdo político transversal de todos los sectores políticos en decir, aquí sí necesitamos fortalecer a la ANI o tener algún tipo de institución. Todos los expertos coinciden, ¿eh? Que tenga algo, a lo mejor un tipo de directorio transversal, ¿no? Por decirlo así, directorio, digamos, que permita que las operaciones que ahí se van a realizar pasen por un tamiz, por un colador, que permita asegurar los derechos humanos, que ningún sector político se vea perjudicado y que haya imparcialidad en todo el trabajo a desarrollar. El tema es súper amplio, pero en el fondo vamos a llegar al mismo norte, que es perfeccionar nuestra normativa vigente para poder hacer frente a esta amenaza. Afortunadamente esto en Chile no es recurrente, como en otros lugares del mundo. Afortunadamente en Chile, el registro que tenemos de los últimos años, no hemos visto explosiones de mayor cuantía. Han sido aparatos más bien acotados a un extintor que ha generado daño y muerte y muchos daños. Pero no estamos hablando de megabombas como en otros lugares. Pero, dejando claro que para mí una conducta de esta naturaleza que busca generar temor en la población es terrorismo, dejo ese punto de vista personal, también comprendo la preocupación que hay de muchos sectores en decir, oiga, ok, tenemos que mejorar esta norma, pero ¿en qué manos la vamos a poner? ¿Y por qué la desconfianza? Tiene bastante lógica. Estamos viendo un momento de crisis institucional en diversas escalas.
Entonces la duda es razonable, no solamente para la política, para la gente. Carabineros, que tiene un montón de atribuciones, ¿qué pasó con el caso Catrillanca? Así es. Con la operación Huracán. Tremendo. Lamentable. ¿Qué está pasando en el Ministerio Público? Que son los investigadores. Con un Ministerio Público que está en O'Higgins dando un espectáculo realmente vergonzoso. Fiscales que son investigados, van a sus casas, los allanan, se acusan entre... Entonces, si nosotros damos más herramientas, ¿quién va a tener en sus manos el poder de tenerlas de manera responsable y sin pasarse raya? ¿Quién debería tener estas facultades? Yo creo que efectivamente tiene que ser un organismo del Estado, pero con suficiente autonomía del gobierno de turno. Yo creo que tiene que ser un organismo que tiene que estar bajo la supervigilancia del gobierno, sí, pero también del Parlamento, que es el organismo plural que permite dar garantía a todos los sectores, digamos. Tiene que haber una especie de vigilancia permanente del Parlamento, donde hayan informes periódicos, digamos, post-operativos que ellos realicen, de tal manera que se ejerza ahí una fiscalización. Ahora, esos temores yo creo que tenemos que apuntar a perfeccionar nuestras instituciones, ¿ya? Ciertamente, pero no son precisamente las instituciones llamadas a generar tranquilidad y garantías a la población. Y lo preocupante es, como tú bien señalas, digamos, que esas instituciones hoy día estén en este cuestionamiento público. Bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo de perfeccionar, de revisar la legislación comparada, de qué es lo que se hace en otros países con estos organismos, cómo están sometidos a un control, digamos, público. Lamentable las declaraciones de Dobra Luksic, digamos, que está siendo postulada ahí a un cargo relevante y que acusa a la prensa, digamos, de una... no es el camino. O sea, yo creo que efectivamente estos organismos, obviamente resguardando su trabajo, pero tienen que estar bajo la mirada de la opinión pública, bajo el control de otras instituciones del Estado plurales como es el Parlamento, con una rendición de cuentas periódicas que permita revisar todos sus actos. Lo que no implica perder autonomía. También es deseable que tengan una autonomía, pero absolutamente. La autonomía también tiene que tener un límite. O sea, no puede haber en Chile, en una república, un segmento del Estado que no sea sometido al control de otro, de alguien. El problema de Carabineros se origina en eso. O sea, Carabineros ha gozado, y yo he sido muy testigo de eso, de una autonomía excesiva durante décadas en este país. Ningún gobierno quería pelearse con Carabineros. No solo Carabineros, ninguna autoridad. Varias ramas de las Fuerzas Armadas que están enfrentando problemas de corrupción, por ejemplo. También el Ejército, la Armada, qué sé yo. Ningún gobierno quería tocar a estas instituciones porque en el fondo estábamos en una especie de proceso de reconciliación del mundo civil con el mundo militar. Pero en esto de no tocarlas, se les pasó la mano y no se tomaron las medidas necesarias, no se adoptaron resguardos, no se aplicó un control sobre Carabineros. Carabineros pedía presupuesto y luego ellos eran bastante libres y autónomos, digamos, para ver en qué gastaban el dinero, cómo lo gastaban, qué personal contrataban. Entonces creo que es una institución que ha usado... Carabineros se rige por una ley orgánica constitucional de Carabineros. Claro. Imagínense lo que es eso. O sea, ellos tienen una ley con carácter constitucional, por lo tanto, que requiere para su modificación altos quórum en el Parlamento, y eso los ha protegido. Entonces, frente a cualquier intento de injerencia del mundo civil, ellos decían, no, aquí nosotros vemos cómo, qué operaciones realizamos, cómo se administra el personal, cómo se definen los ascensos. Sí, y eso explica buena parte de los problemas. Pero volviendo al tema de estos ataques que han ocurrido, en el espacio público es lo que más preocupa. A ver, acá, antes de ir a eso, acá hay patrones que se han repetido. Así es. En estos ataques, particularmente de este grupo, porque da la impresión de que serían dos, de lo poco que sabemos, por la naturaleza de los artefactos. Parece que estos que se dicen llamar ecoterroristas son los que usan sobres o encomiendas cartas a domicilios particulares, y los de los paraderos utilizan extintores con pólvora negra y relojería. Por lo tanto, parece que son dos grupos distintos, ¿no? Yo tengo la impresión de que ellos también están tirando algunas informaciones para despistar. Probablemente. Porque fíjate que ellos hablan de que hay varios grupos.
hablan de que habría un grupo que es la Horda Mística del Bosque, HMB, Horda Mística del Bosque, que serían los autores de algunos atentados. Otro de este grupo que ahora se reivindica, que es individualistas tendiendo a lo salvaje. Pero luego, en algún otro momento de alguna entrevista o de algunas declaraciones que ellos hacen, reivindican como propio el atentado tanto a Landerreche, que se supone que fue de este grupo Horda Mística del Bosque, como el atentado actual o el intento de atentado a Luis de Grange. Entonces yo creo que ellos están despistando un poco. Yo creo que aquí lo que hay es un solo grupo que a lo mejor a veces ha tenido distintos procesos o ha utilizado distintos nombres, pero yo creo que hay una conexión absolutamente íntima. Yo creo que hay ahí un líder. Comunicado. Hay un líder, hay una ideología. Si tú te fijas en el lenguaje que ellos ocupan, ellos hablan de lo pútrido, como lo podrido. Es un lenguaje que no es común, que no lo usa una persona sin educación. Yo creo que ellos tienen una formación, tienen una literatura en que hablan de la tierra que se ha rasgado, hablan de los montes. Hay todo un lenguaje místico, muy ideologizado, casi a nivel de una secta religiosa, digamos, que ellos ocupan, que los describe a ellos, o me da la impresión a mí que ellos se tratan, como te digo, de un comportamiento un poco de secta, que tienen un líder ahí muy fuerte, que habla de sus ejecutores. Dice que él diseña los aparatos, los construye, y sus ejecutores, como si fueran seguidores, digamos, son los que colocan los artefactos. Entonces, ahora, yo creo que esa es más o menos la descripción. Bueno, todas suposiciones. Así es. Suponemos. Así es. Ese es el problema. Que no tenemos certeza. Sospechamos que esto podría ser así. No se sabe si es uno, puede ser perfectamente un tipo, o si son dos o un grupo. Otro patrón común, y que llama la atención, porque supuestamente si son ecoterroristas y esto es contra el uso del planeta y en fin... Pero acá se ha atacado a solamente ejecutivos de empresas públicas. Ya, ok, si el discursito es los mineros rompen la tierra, bueno, esto no le ha pasado a ejecutivos de compañías privadas. Le pasó al de Codelco, le pasó al de Metro. Sí. Empresas públicas. Ahí también hay un grado de participación donde va a haber atención ahora de la autoridad para proteger a otros altos cargos. Qué raro. Sí, efectivamente, yo el denominador común que encontraba era esto de rasgar la tierra, o sea, tanto la minería del cobre como lo del metro rasga la tierra. Efectivamente en los ambos casos son instituciones públicas, pero ellas también reivindican otros atentados. En alguna oportunidad la quema de un bus, digamos, del Transantiago, sí. Ellos lo reivindican también. El atentado acá al paradero del Transantiago es un espacio público, no necesariamente pero también una es autoridad. Público. Claro, es un espacio público. No es una línea de bus privada. Así es. Por ejemplo. Bueno, el Transantiago está licitado, son sí, claro, privadas. Pero es un transporte público, a eso me sí, refiero. Es cierto, tiene una finalidad pública. Pero fíjate que lo terrible de eso es que ellos cuando se enteran de estos venezolanos que resultaron heridos en ese paradero, la verdad que utilizan un lenguaje cínico. O sea, a ellos no les importa y se burlan un poco, qué bueno, de la curiosidad de este hombre que nos permitió poder celebrar el bombazo, digamos, y que esto explotara. Entonces hay un lenguaje cínico, yo te diría fanático, que es muy peligroso en estos tipos, y yo creo que a futuro, claro, si efectivamente ellos siguen actuando, si no logramos rápidamente dar con la identificación de ellos, se puede esperar cada 6 meses, una vez al año, digamos, algún intento de acto contra algún alto ejecutivo. Ojo con eso, porque había existido una frecuencia de más o menos un año. Así es. Pero ahora ya se ha acercado. Así es. Ahora fue en enero, ahora acá. Evidentemente, ni nosotros ni la autoridad pretende generar alarma pública. Porque, o sea, imagínese usted en el metro nomás. Son millones de personas que se trasladan. No podemos vivir asustados y no podemos dar en el gusto en aquello. Sin embargo, ¿cuán preparados estamos para poder hacer frente a esta amenaza?
Mira, nunca ustedes han visto lo que es el terrorismo a nivel internacional en Estados Unidos, en Francia, en España, qué sé yo. Son sociedades muy desarrolladas, con muchos más recursos de los que tiene Chile. Y a pesar de todas sus medidas de seguridad que tienen, policías altamente entrenadas, agencias de seguridad que son poderosísimas, digamos, y sin embargo han sido víctimas. Yo creo que lo que hay que hacer, y de manera muy grave. Brutal. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es muy franco, de decir, siempre puede ser que no tengamos la capacidad de prever algo y que algo suceda. Pero no podemos vivir con ese temor. O sea, la verdad que nosotros también podemos ser víctimas de un desastre natural. No sabemos si de repente se produce un terremoto, si de repente se activa algún volcán, digamos, de acá de la precordillera, que podría ser terriblemente dañino. Entonces, yo creo que la gente tiene que tener un poco la confianza de que hay cierta normalidad, de que son de todas maneras casos excepcionales y que por lo tanto eso no pueden paralizar nuestra vida ni pueden llenarnos de temor. Y nosotros tenemos que tener la confianza de seguir adelante con nuestras cosas. Hay cosas que no vamos a poder evitar en la vida, que nos suceda un accidente, que Tiene toda la razón. enfermemos. Tiene toda la razón. Y lo más probable es que nos pueda pasar algo saliendo de este estudio, en cualquier cosa, que pase algo así. Así es. ¿Sabe lo que sí preocupa? Es no tener la capacidad de resolver el tema, de pillarlos. Yo creo que... Y además me asombra, puede ser por ignorancia técnica, pero me asombra que hoy día, en el mundo en que vivimos, donde tú puedes detectar una dirección IP, la ubicación triangular por GPS, hay tanta herramienta para esta gente de cometer fechorías como también para la detección. Y además publican lo que se les da la gana. O sea, tienen sitio, tienen Facebook, publican los mapas, hoy así hicimos la bomba. Videos. Entonces, ¿cómo no se puede detectar? ¿Cuál es la dificultad tecnológica? Por eso le preguntaba yo también de la capacidad, o esto pasa en todas partes. No tengo la expertise técnica para responder toda la dimensión de tu pregunta, pero claramente hay todavía herramientas acá en Chile y en el extranjero para que estos grupos utilicen, digamos. Hay efectivamente lugares, ellos están ocupando un sitio web, digamos, y están ocupando un mail que tiene la información encriptada y que no es posible de rastrear. O sea, ellos están preparados tecnológicamente, son gente joven, creo yo, fanática, pero que están preparados intelectualmente, tienen una literatura, una ideología detrás de ellos, y creo que en esto están bien asesorados y claramente se nota que han tomado todas las precauciones. O sea, cada lugar ha sido investigado previamente para asegurarse que no hayan cámaras de seguridad. Ellos dicen que colocaron en una oficina de correo este sobre, primero recorriendo muchas oficinas para encontrar una oficina que no tuviese cámaras. O sea, han tenido ese nivel de previsión, ese nivel de preparación en los hechos que han realizado, por lo tanto no cometen errores fácilmente. Y claro, lo terrible es que no estamos todavía preparados para perseguir, porque esto tiene que tener sanción y tenemos que hacer claridad más o menos pronto. Entonces yo diría, rápido, el gobierno, la oposición, aborden la ley antiterrorista, que se tomen, que todos tengan la valentía de decirle a la gente lo que es necesario hacer, digamos, que sea un organismo que le dé confianza transversal a todos los sectores, y en ese sentido yo llamaría que ojalá, como digo, que haya una especie de directorio, de comisión, digamos, que así como el Banco Central es una gran institución autónoma del Estado y que todo el mundo sabe que es de prestigio a nivel nacional e internacional, se puede lograr una institución autónoma del Estado que tenga los mecanismos de vigilancia a través de una especie de directorio que vigile la actuación de esta institución y que dé tranquilidad y que avance en tomar las medidas que hay que tomar. Jorge Araya, muchísimas gracias por venir. Gonzalo, un gusto. Muy buen día. Muchas gracias.